La mecánica de fluidos es una rama de la mecánica de medios continuos que estudia los fluidos desde una perspectiva de la mecánica clásica. Entonces, para ello tenemos que recordar que existen tres estados de la materia fundamentalmente clasificados, que son estado sólido, líquido y gaseoso. Por la experiencia cotidiana sabemos que un sólido tiene un volumen y forma definida. También sabemos que un líquido tiene un volumen definido, pero no una forma definida. Y por último, un gas no tiene ni volumen ni forma definida. Por ejemplo, el asfalto y los plásticos por lo general se consideran sólidos, pero durante largos espacios de tiempo tienden a fluir como líquidos. Asimismo, la mayor parte de las sustancias pueden ser sólido, líquido o gas, o combinaciones de estos también. Depende de la temperatura y presión a la que estén sometidos. En general, el tiempo que tarda una sustancia particular en combinar su forma en respuesta a una fuerza externa determina si consideramos la sustancia como un sólido, líquido o gas. Entonces, así definimos un fluido como el conjunto de moléculas distribuidas al azar que se mantienen unidas por las fuerzas cohesivas débiles y por fuerzas ejercidas por las paredes de un recipiente que lo contiene. Tanto los líquidos como los gases son fluidos. Pedagógicamente, la mecánica de fluidos se encuentra dividida en dos secciones. Una, la hidrostática, que es la que primero abordaremos, y la siguiente, que es la hidrodinámica. La primera trata justamente de los fluidos en condiciones de equilibrio, sin ningún movimiento. Para ello necesitamos definir una característica fundamental de los fluidos, que es la densidad, que no es nada más que la masa por unidad de volumen. Como se ve en la figura, diferentes fluidos tienen diferentes densidades, es por eso que unas se acomodan más abajo respecto de otras. Los fluidos no soportan los esfuerzos de corte, por lo que el único esfuerzo que puede existir sobre un objeto sumergido en un fluido es uno que tiende a comprimir el objeto. La fuerza ejercida por el fluido sobre el objeto siempre es perpendicular a la superficie de este. Es así que se define una cantidad física llamada presión, que es la fuerza perpendicular que se ejerce sobre el fluido, sobre el volumen del fluido, sobre el área sobre la que se ejerce. Como se puede ver en la figura adjunta, se tiene que una porción de fluido sumergida a su vez también ejerce una fuerza alrededor del fluido y al contorno, que que también es por unidad de área, que es también una presión equivalente, que resulta de la tercera ley de Newton. Entonces, la presión en la superficie a nivel del mar está definida como presión atmosférica, y a partir de ello es que se deriva una presión a cualquier profundidad del fluido, que no es nada más y nada menos que la ecuación conocida como P igual a P sub 0 más rho GH, donde rho es la densidad del fluido, G es el valor de la gravedad y H es la altura del fluido sumergido. A partir de ello se deriva dos definiciones, la presión absoluta y la presión manométrica. La presión absoluta es aquella que engloba la presión atmosférica más la presión manométrica. Y la presión manométrica solo es el excedente sobre la presión absoluta. Un resultado importante de esto es la derivación de la ley de Pascal, que dice que un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución a todos los puntos del fluido y a las paredes del contenedor. Es decir, que la fuerza aplicada se transmite y no se pierde de ninguna forma. Un claro ejemplo de esta ley de Pascal son los elevadores hidráulicos, donde se tiene una fuerza aplicada a una área pequeña y se consigue elevar masas considerables, transmitiendo toda esa fuerza a una área mayor, cosa que resulta en una multiplicación de la fuerza. Si ahora consideramos que nuestro objeto de estudio dentro del recipiente donde está el fluido ya no es una porción del mismo fluido, sino es un objeto que tiene una densidad diferente, nos encontramos con el principio de Arquímedes, el cual establece que si un cuerpo está total o parcialmente sumergido en un fluido,
Este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Quiere decir que al mismo tiempo que la fuerza de la gravedad actúa sobre este cuerpo, el fluido ejerce una fuerza opuesta, en dirección opuesta, que intenta compensar ese peso. Ocurre que si el objeto está totalmente sumergido, este se puede encontrar en equilibrio cuando las densidades son iguales, o se puede estar desplazado si es que hay una diferencia entre las densidades. Es por eso que las monedas se hunden en un fluido, ¿no? Porque la densidad de una moneda es mucho mayor que un fluido, sea este aire o cualquier otro líquido que tiene menor densidad. O también puede ocurrir que el fluido hace que el objeto flote parcialmente, lo que ocurre con los icebergs, que está sumergido de forma parcial, que existe un equilibrio, ya que no todo el objeto está sumergido dentro del fluido. Y un caso particular del efecto de flotación es la tensión superficial, que ocurre cuando la capa superficial del fluido actúa como si fuera una membrana. Entonces objetos más densos que el mismo fluido pueden estar posados sobre este fluido sin que estén sumergidos ni siquiera parcialmente. Como segunda parte de este capítulo tenemos la hidrodinámica, que como ya lo había mencionado, es la descripción de la mecánica de fluidos cuando estos están en movimiento. Entonces, esa descripción solo sirve para un flujo de un fluido ideal, es decir, que no tiene que ser viscoso el fluido, su flujo es estable, es decir, que todas las partículas que pasan a través de un punto tienen la misma velocidad, el fluido es incompresible y el flujo es irrotacional. A partir de ello derivamos dos de las ecuaciones. La primera de ellas es la ecuación de continuidad, que establece que el área por la velocidad de una porción de la manguera por donde está ocurriendo el flujo es igual al área al área 2 por la velocidad 2 en la gráfica, y esta es constante, es decir, que en cualquier lugar de la manguera esta relación es válida, siempre y cuando no haya fugas y se considere solo un fluido ideal. La segunda ecuación, la ecuación de Bernoulli, deriva del hecho de que se considera el trabajo necesario para desplazar una porción de fluido desde una posición Y1 hasta una posición Y2, que es una diferencia de alturas. Entonces, al considerar este trabajo, tenemos como resultado la ecuación de Bernoulli, que también es una constante, al igual que la ecuación de continuidad, que establece que la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura, es constante a lo largo de toda la manguera. Es decir, que se puede analizar cualquier punto intermedio y esta ecuación es válida. A partir de ello derivan algunos resultados importantes, como el tubo de Venturi, que sirve para medir flujos, y la ley de Torricelli, también, que sirve para medir flujos a alturas determinadas. Finalmente tenemos dos ejemplos de cuando un fluido ya no es ideal. La viscosidad, cuando existe rozamiento dentro del mismo fluido, y la turbulencia, donde el flujo ya deja de ser laminar. Estos casos son mucho más realistas y se presentan con mucha frecuencia en la naturaleza.